de la BBC, el tema de las fake news. ¿Cómo les fue con esa lectura, muchachos, con el tema? Los escucho. Jorge, ¿cómo te fue con él? ¿Leíste un poco? Sí, 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 lo leí los dos. Yo lo leí los dos. Bueno, Ok. me parece muy interesante lo que el man propone, que dice que el fake news no es una cosa que sea de ahora, ¿cierto? Es algo que siempre se ha tratado también como inventar, que las falsas noticias han estado todo el tiempo como vigentes en la comunicación y en la sociedad. Es la Sí, introducción que hace este man en el inicio. sí, Es bacán. Y una cosa a la que uno llega es como que uno como espectador a veces es muy de rápido, pues como para compartir toda la información. De lo que viene ahí es como que haya mucho más tranquilidad y se llega a una veracidad clara de la información que le está llegando a uno pues por estos medios. claro, total, totalmente, Jorge, así es. Como bien lo dices y lo dice el texto, no es un fenómeno nuevo. Siempre se ha dado, simplemente que han cambiado los mecanismos de difusión y que paulatinamente y en el escenario de la comunicación digital, las redes sociales, esto sí que ha, digámoslo así, proliferado de manera significativa. Aquí vamos a ver como algunas cosas, algunas otras consideraciones, porque es un tema que obviamente compete también dentro de una nueva temática, dentro de hecho de este curso, porque muchas situaciones, muchos acontecimientos, muchas realidades, muchos fenómenos van asomando en nuestro panorama y que son motivo de obviamente someterlo a análisis. Este fenómeno, si bien se viene dando desde hace un tiempo hacia acá, son muy pocos los estudios en realidad, o más bien apenas están empezando a asomar en materia pues, de comunicación y recepción, por ejemplo. ¿Cierto? Bueno, chicas, ¿cómo están las que se están conectando? ¿Cómo están? Simón, gracias, Jorge, por compartirnos tus apreciaciones. Al resto, ¿cómo les fue? Vamos a conversar de este tema de las fake news, del fenómeno de la desinformación. Eh, y los quiero escuchar, quiero escucharlos a todos, cómo les ve con el texto, los leyeron. Teníamos dos, yo se los mandé tarde, les comenté por correo, pues que al fin y al cabo eran digeribles, muy al punto también, que nos brindan pautas muy importantes para entender las fake news, el concepto como tal y qué aspectos hay que tener en cuenta como cuando vayamos a hablar de las fake news y lo que nos compete a nosotros es también abordar este fenómeno de las fake news desde la perspectiva de los produciarios o los prosumidores, porque no nos estamos enfrentando solamente a aquellos profesionales, no estamos viendo solamente a aquellos profesionales de la comunicación y del periodismo que producen fake news, sino que es la misma gente, los mismos usuarios, la misma ciudadanía. Entonces es una doble vía que hay ahí, ¿cierto? Entonces yo los quiero escuchar como para que armemos una muy buena discusión, intercambiemos puntos de vista y ahorita vamos a mirar unas cositas interesantes también que les tengo por mostrar frente a este fenómeno. Bueno, ¿quién quiere entonces compartirnos sus apreciaciones? ¿Cómo les parecieron los textos, el concepto como tal? Tengo por aquí a Ashley, a Ana Sofía, Danieli, Manuela, María Camila Castro, María Camila Flores, dos caminos. Simón, Yeris, los escucho. Hola, profe. Hola María Camila. ¿Bien o no? Bien, gracias. Ah, qué bueno, profe. Profe, bueno, la verdad es un tema, digamos que, pues que obviamente es muy importante, independientemente, digamos, del manual de periodista que vos nos mandaste, que igual aplica como ciudadanos por lo que vos decís de los prosumidores. O sea, cada persona cuando lee una noticia empieza a crear contenidos desde memes, por ejemplo, basados en noticias, digamos, falsas o alguna cosa, entonces ya nos convierte como en esas personas que ya informamos y nos convertimos en prosumidores del contenido que vemos, ¿cierto? Eh,
Pues me gustó mucho porque ya ese del BBC había tenido la oportunidad de leerlo para una clase de periodismo. Sí. Entonces fue como empezar a tratar estábamos en ese, también en esos temas de los fake news, en los periódicos, pues en la prensa escrita, en la televisión. Entonces, pues me pareció como muy importante a la hora, digamos, como comunicadores, del hecho de, de, de la, de difundir esa información, digamos, en cualquier tipo de contenido. Muy bien, María Camila. Gracias por tus apreciaciones. Muy bien, el resto, muchachos, ¿qué aspectos les llamó la atención del texto? Cosas que hayan visto de hecho. ¿Qué opinan, muchachos? A ver, estamos muy en silencio. ¿O no leyeron no alcanzaron a leer los textos? A ver, cuéntame entonces. Ashley, voy a preguntar, voy a empezar así por lista como en el colegio entonces. Ashley, ¿estás por acá? Sí, pero esperé que se me va a descargar el computador. Pues me parece muy interesante que hayan hecho como un manual pues para las personas del común que no tienen como esas bases para realizar periodismo y además que pues en Colombia se supone que pues hay una libertad de expresión y una libertad de periodismo, pero pues esto casi no tiene como mucha relevancia porque pues hay muchos medios que lo censuran, hay muchos periodistas. Entonces Sí, realizar este tipo de prácticas hace que pues que como estamos en una democracia, esto pues se represente. sí, muy bien. Gracias, Ashley. Ana Sofía. Ana Sofía, ¿estás por acá? Sí, profe. Cuéntanos, ¿cómo te fue con Pues, el texto? no, profe, sinceramente no pude leer el documento. Ok. Juan Camilo. Hola, Juan Camilo. Juan Camilo, ¿estás por acá? Juan Camilo, no estás. Hola. Profe, sí, qué pena, acabo de llegar. Ok, muy bien. ¿Cómo te ve con la lectura del texto? ¿Qué te llamó la atención? Ah, profe, no, qué pena, yo no alcancé a leer el texto. Ok. Manuela Correa. Hola, profe. Hola, Manuela. Bueno, yo alcancé a leer un poquito del texto, pero sí leí lo que mandaste de la BBC. Sí, Pues es que las fake news, por más que uno trate como de evitarlas, siempre llegan. Por ejemplo, aquí yo vivo en Bello. sí. Por ejemplo, aquí en Bello se implementa mucho eso de las fake news. Por ejemplo, hace poquito salió en un comunicado, supuestamente era un comunicado que había un supermercado que es muy popular aquí en Bello, que había como 40 empleados contagiados y no era verdad. Al supermercado le tocó salir a dar un comunicado público diciendo que pues que no era verdad, que ellos siempre habían tenido como las medidas de bioseguridad pues para la gente, tanto como para la gente, para los empleados. Entonces, es algo que de pronto nosotros los jóvenes sabemos cómo evitar y sabemos como que, bueno, si salió esto, entonces tenemos que empezar a buscar para saber informarnos más, pero, pero que de pronto los de mayor edad, pues como por decir los padres de uno o los tíos de uno, eh, se quedan solo con eso, no son como que, ve, esto sí será verdad, busquemos más, no, dicen como que, ay, pasó esto y ya se comen el cuento totalmente. Entonces, por ejemplo, lo que hablaba el texto y lo que hablaba pues el artículo de la BBC, que sí, pues como da como unos pasos y unas pautas para saber cuáles son las fake news y cuáles son pues Sí, las noticias verdaderas. claro que sí. Y como decía Cami, que uno ya como que lee una noticia y uno ya se vuelve como parte, uno como presumidor se vuelve como parte ya para informar al resto de la comunidad, como uno hace en Facebook. Ujú. Por ejemplo, el colombiano o el espectador comparten una noticia en Facebook y ya
eso se comparte por el resto de Colombia, porque entonces la gente empieza a compartir y ya se vuelve una cadena para que no llegue solo a una persona, sino que ya le llegue a todo el mundo. Claro. Muy bien, Manuela, muchas gracias por tus apreciaciones. Ahorita me diste pauta para hacer una pregunta a todos y conversar frente a eso, porque creo que ya todos entendemos este fenómeno. Pues, relativamente somos capaces de identificar una falsa noticia, relativamente diríamos. Pero ahorita es importante, digámoslo así, seguir un poco desestructurando la redundancia de la estructura de una fake news. ¿Sí? La pregunta problematizadora se les hago una vez ahorita para que la coloquemos otra vez a discusión. Somos capaces de dar cuenta de una fake news y de sus componentes. ¿Qué es lo que compone una fake news? ¿Sí? Ahorita resolvemos ese interrogante. María Camila Flores, ya nos habías compartido tus apreciaciones. Algo más adicional por qué quieres compartirnos respecto a lo que me están diciendo las compañeras. Ok. Raquel, hola. Raquel, ¿estás por acá? Tienes micrófono, no puedes, solamente puedes interactuar por chat. Hola. Bueno, me imagino que puedes interactuar solamente por chat. Ah, ok, muy bien. Si quieres nos compartes tus opiniones por chat, yo ahorita las coloco en común aquí a los compañeros, ¿cierto? Simón, hola. Hola, profe. Simón, hola. ¿Cómo te fue con la lectura de los textos? Profe, bien, pues sino que tampoco hay como mucho que agregar, pues evidentemente sí es un problema muy grave y hay que buscar como estrategias para eso. Pues ahorita como de pronto Manuela medio lo mencionó, pues como de que uno como prosumidor pues tiene que ponerse en el papel y en la tarea como de educar pues a la comunidad, pues yo creo que sí es un tema como de educarnos entre nosotros mismos, pues de uno también ser más prudente y pues contagiar a los otros de eso. Muy bien, gracias, Simón. Sofía, Sofía, ¿estás por acá? Hola, Sofía. Profe, hola, qué pena, es Hola. que no encontraba. Profe, pues solo leí una parte del de las fake news, pues, de la BBC, pero pues estaba leyendo y me pareció como muy interesante todos los métodos que tenemos pues como para verificar si es una fake news y el método de investigación para verificarlo. Pues si desconfiamos de una noticia, pues tratemos como de buscar si en verdad es falsa o no, antes pues como de compartirla. Pues en la noticia hay como varios tips para pues como uno utilizar y pues eso fue como lo que más me llamó Sí. del documento de la noticia. Ok, muy bien, gracias, Sofía. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿bien y usted? Bien, gracias. ¿Cómo te pareció la lectura de los textos? Profe, de hecho yo creo, es más, estoy segura que ya había leído el artículo de las fake news hace como 3 semestres. Sí. Igual ahora incluso estaba haciendo lo que decían ahí para lo de las imágenes y me metí exactamente lo que decían ahí. Uno ingresa ahí la palabra o la imagen y le aparece. Y es algo que uno tiene que vivir el día a día, por ejemplo, con los papás, con las cadenas de WhatsApp, incluso en las mismas noticias. Nosotros ahora tenemos el recurso de estar informados casi que en tiempo real. Por ejemplo, con las marchas, lo que pasa y lo que pasó hace poquito, una marcha pacífica y llegó el SMAT a acabarlos con todo.
nos vendieron esta marcha como algo malo y el día sin IVA como algo bueno, cuando fue en realidad lo contrario. Claro que sí, Verónica, muy bien. Muchas gracias por tus apreciaciones. Jeris, hola. Jeris, ¿estás por acá? Hola, sí, profe. Sí. ¿Cómo te fue con las lecturas de los dos textos, desde la BBC, artículo Eh, opinión, y desde el manual? pues yo leí el artículo de la BBC y Sí. pues sinceramente, ahorita una compañera, creo que Manuela, estaba diciendo que muchas veces los padres, los abuelos, los tíos, pues como que se toman la información de una. No procesan, no investigan. Y pues yo tengo un raya con las noticias y con todo lo que me mandan por WhatsApp, porque yo no le creo absolutamente nada a nadie. Yo, yo busco y busco por Twitter, busco en noticias pues de fuentes confiables, pues, porque sinceramente uno medio quedarse con la información que le llega por ahí es desinformarse. Además, me parece que uno desinforma a las personas. Pues digamos que uno solo lee el titular, el Sí. título, solo lee el título y está hablando con otra persona y se pone a hablar de ese título. Entonces ya la otra persona va a quedar con esa desinformación que vos también tenés. Entonces yo no sé, si uno no está totalmente seguro de algo, es mejor que no lo diga para Sí. evitar desinformación. Si no quiere investigar, listo, no investigue, pero pues no reproduzcas un mensaje que probablemente no es cierto. Ok, muy bien, Jeris, gracias. Raquel nos dice, yo en realidad pienso que lo de las fake news es algo que no se va a acabar. Pienso igual que Simón, que hay que educarnos entre nosotros y ayudar a aquellos que tal vez no comprenden tanto sobre la dinámica de las redes sociales, que es donde sobre todo se propician y generan la mayoría de estas fake news. También nos añade Raquel, incluso ayer en las noticias, incluso estaban comentando eso. Si hay un problema con las fake news, pues están generando mayor terrorismo con la situación actual. Muy bien. Interesante, chicos, las apreciaciones de ustedes. Yo tengo una primera pregunta para que también sigamos alimentando el debate. ¿Alguna vez ustedes cayeron en una falsa noticia, en una desinformación? Y eso no nos debe dar pena, si en caso de que haya sido así. ¿Alguna vez ustedes cayeron en una fake news y cómo fue? ¿Dónde le llegó? Ay, yo quiero contar la mía. O sea, es algo demasiado absurdo, demasiado absurdo. Pero Sí. es porque, como les digo, yo normalmente no creo en lo que sale en las redes. Y cuando empezó la cuarentena, dijeron que en Rusia habían soltado unos leones. Entonces, pues yo vi la noticia y yo, pues no, obviamente no. Luego vi otro meme, pues que decía eso y yo no. Y ya, pues vi por muchos lados eso y yo, y no. Y yo ya me estaba imaginando, pues que eso era cierto y yo, no. Y empecé a investigar bien y pues efectivamente pues, no había pasado. Y ya me reí mucho de mí misma. Fue horrible. Pues algo tan absurdo. Muy bien, hay un elemento importante ahí, interesante, que está rescatando y resaltando Jess, que es una repetición. Es decir, tú generaste toda una comprensión del mensaje en base a una aparición constante y una réplica constante del mensaje, porque aquí estamos advirtiendo a una fake news para ser exitosa en términos de cómo fue construida y obviamente el sentido y el propósito que tiene. Apela y significativamente, esto no se nos puede olvidar de acuerdo a las lecturas que hicimos, busca generar transformaciones en la opinión pública. Es decir, usted puede hacer una fake news, cualquiera de ustedes, suponiendo que como unidad social seamos este grupo, puede que tenga cierta grado de efectividad, porque cada individuo, cada usuario, cada uno de ustedes se convierte en un replicante de eso, es lo que pasa, y puede que también se distorsione un poco la fake news, es como añadirle más mentiras a la mentira inicial, y de esa manera
Es uno de los puntos interesantes a tener en cuenta, perdón, Jerry, ya va a terminar toda la palabra, un elemento importante dentro del éxito que va a tener una fake news. Hola, Jerry, sí. Pero es que yo digo que, pues, depende muchísimo de la persona. Pues, porque a mí es muy raro que me pase eso. En el caso de que yo hubiese dicho, bueno, listo, la noticia es muy absurda, pero lo voy a buscar desde el minuto uno que me la presentaron, ahí pues no hubiese caído pues en la fake news. Sí. Entonces yo no sé, o sea, si todas las personas las bombardean con las noticias, pero desde el principio investigan bien, no creo que suceda. Entonces depende mucho, mucho de la persona. Yo ese día les voy a mostrar un ejemplo de algo que pasó con un canal de televisión, ¿verdad? Fabricando una fake news. Y no necesariamente es un portal de comunicación o periodismo alternativo o un usuario cualquiera. También se presenta eso en un medio de comunicación. Ahorita se lo muestro y esto, cuando vamos a meter un poquito de análisis. Gracias, Jeris, por compartir como esa experiencia. ¿Quién más ha caído alguna vez o cayó alguna vez en una fake news? No les dé pena. Sebastián Serpaola, ¿cómo estás? Estamos hablando de los textos de lectura. ¿Los leíste? ¿Cómo te fue con las lecturas? Sebastián, ¿estás por acá? Hola, Sebastián. No puedes hablar. Puedes interactuar solamente por chat. Ok. Compártenos como tus opiniones de los textos de lectura del tema de las fake news. Por chat ya ahorita lo pongo en común. Ok. Bueno, ¿quién más nos comparte alguna experiencia frente a las fake news? ¿Quién ha caído alguna vez en una fake news? ¿En qué caso se dieron? ¿Nadie más tiene alguna experiencia? Freddy. Yo pues realmente no creí, sino que en esos grupos que uno está de WhatsApp se replican muchas cosas, ¿cierto? Y fue cuando lo de la muerte del dictador de Norcorea, que todo el mundo empezó a escribir que el man estaba muerto, que no sé qué, y mostraban portales. Y uno de los compañeros, yo tuve esa discusión, le decía, parce, no espere, es que ¿quién está diciendo esto? Me dijo, parce, es un periódico de Chile que se llama La Tercera, que está publicando que el man murió. Hay que partir de la premisa de qué tipo de periódico está dando la información, porque La Tercera es uno de los periódicos más amarillistas que hay en Chile. Es el más sensacional, es como un Q aquí en Colombia. Entonces yo le dije, hay que replicar, y entonces esperamos un rato, miramos varias publicaciones, la BBC, fuimos como a esos portales grandes, el País de España, a ver dónde estaba, y no aparecía por ningún lado el cuento ya estaban hasta montando la nueva dictadora, que era la hermana, supuestamente. Entonces se generó como una cadena en esa discusión de ese grupo de WhatsApp sobre la muerte de esto, y entonces ya están hablando de la nueva Guerra Fría, de toda una cantidad de aspectos, y vemos que este man apareció 20 días después en una fábrica cortando una cinta. Entonces ahí es donde uno dice, la gente come carreta muy fácil, que era lo que te decía al principio, somos muy dedicalientes y ahí mismo mandamos la información que nos llegue y la soltamos. Y no es solamente de personas mayores, hay pelados y jóvenes que mandan estas cadenas ahí mismo, claro, sin analizarla. Pero exactamente, Jorge y compañeros, es que uno puede decir de que es una bobada, y lo podemos decir, claro, desde una facilidad que tenemos, o más bien unas condiciones que reunimos nosotros en estos momentos, porque somos profesionales de la comunicación, ¿cierto? Pero a veces nos olvidamos que también somos seres humanos, que compartimos ciertas cualidades y ciertas características con el resto de la gente, y que muy seguramente usted ya hoy por hoy, con el grado de instrucción que tenemos, ¿cierto? Entre muchas otras cosas más, es muy poco factible que caigamos en una fake news, ¿cierto? Pero pudimos haber pasado por esas circunstancias, y sobre todo estamos asistiendo a un entorno, estamos inmersos en un contexto de la desinformación, donde ustedes ahorita mismo lo advirtieron. Profe, eso tiende a pasar mucho, más que todo que con nuestros tíos, que con nuestras mamás, nuestros familiares. Jorge acaba de decir que hay muchos jóvenes también que, ¿cierto?, caen en esto, y no es un asunto solamente de edad, es un asunto que está también muy interrelacionado con un aspecto un poco psicosocial. O sea que
Alguna vez si nosotros nos pasa eso, o sea, no es para discriminar o poner en tela de juicio al comunicador que caiga en eso, ¿cierto? Porque al fin y al cabo está haciendo uso de sus facultades o de sus, obviamente está apelando a una serie de elementos muy desde desde unas pulsiones muy naturales, ya vamos a hablar de eso un poquito ahorita, que todos y cada uno de los seres humanos tenemos. Entonces, no es gratuito que esa fake news sea así como así, no. Esto tiene un engranaje con algo que nosotros tenemos como seres humanos, con nuestra condición biológica, y por eso es que se da, ¿cierto? Por eso pasa. Muy seguramente podemos no caer fácilmente a un tema que no nos interesa, pero hay temas que sí, hay temas que sí. Ah, que profe, somos estudiantes, entonces las movilizaciones estudiantiles, puede pasar eso. El que le guste el fútbol, esto también, la política, etcétera, ¿cierto? Entonces aquí ya enseguida vamos a hablar un poquito de eso. Muy bien. Entonces esa era la primera pregunta que yo tenía como para hacerles a ustedes que compartieran de pronto la experiencia en las fake news, pues en una posible incurrencia en una falsa información o desinformación propiamente. Ahora viene la segunda pregunta y eso ya va a lo que ustedes deben de leer, lo que ustedes conocen. ¿Qué rasgos o características consideran ustedes que debe tener una información para que sea una fake news? Es decir, ¿qué características tiene una fake news para que sea una fake news? Si fuéramos como a hacer un desglose en este momento. ¿Qué destacan ustedes de una fake news? Hay que hablar obviamente desde la parte visual, desde la parte informativa, desde la construcción textual, narrativa, desde el punto de vista. ¿Qué opinan ustedes? Es muy emocional, siempre tiende como a sorprender mucho, a conmocionar a las personas. Claro que sí, Jenny, muy bien. Dice por aquí Sebastián, el contexto de las personas pueden modificar la retroalimentación. A ver, ¿cómo así que el contexto de las personas? ¿Y cómo que puede modificar la retroalimentación? Entonces, Sebastián nos responde, ¿qué más consideran ustedes que de esas características que tiene una fake news? ¿Qué más destacan? Ya tenemos por un lado lo emocional que nos dice Jerry. Por aquí Sebastián nos va a ayudar en el chat Los titulares son muy rayados, son muy espectaculares a veces. El título inicial y a veces dice algo y uno lee la noticia y es totalmente contraria a lo que dice en el titular. Muy bien. ¿Qué pasa con las imágenes? ¿Cómo son esas imágenes? Las fotos, por ejemplo. ¿Cierto? Como fotos usadas fuera de contexto, ¿no? Pues agarradas de un contexto y aplicadas para esa noticia, entre comillas. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Alguien quiere resaltar algún aspecto? Pues Sebastián quedó por aquí porque yo la verdad no lo entendí. El contexto de las personas pueden modificar las retroalimentación. Me lo ayudas a ampliar un poquito aquí, Sebastián. Yo lo pongo a consideración de los compañeros para, o si de pronto alguno de ustedes le entendió a Sebastián. Sí. Pues, según lo que podría interpretar, es que dejan la noticia como muy abierta y que las personas lo interpreten como quieran. Eso pues, medio entiendo de lo que dice Serpa. Y lo que también añado a las características de las falsas noticias es que no tienen cifras, no tienen datos, no tienen fuentes. Pero a veces sí, sino que datos erróneos. No, pero pues uno busca y no, pues es que uno se puede inventar una frase, se puede inventar un dato, pero si uno busca en internet esa empresa, ese dato, obviamente, pues en la mayoría de veces diría yo, no tiene nada que ver con lo que dice en la noticia. Muy bien. Claro que sí. Muchachos, yo les voy a compartir brevemente un momentico la pantalla, haciendo alusión al texto que esta guía. Esto es de un curso, muchachos, de periodismo digital del News mexicano de la UNAM, muy interesante y es muy explicativo. ¿Cierto? Muchachos, para que tengamos entonces en cuenta
a manera de definición y sepamos conceptualizar bien ese concepto de las fake news, las podemos definir de esta manera. Aquellas mentiras que son distribuidas de manera masiva con intención de manipular la opinión pública. ¿Cierto? Eso es interesante, ¿cierto? Las fake news es desinformación, es falsa información que se distribuye masivamente por ciertos canales y ciertos medios, no necesariamente oficiales, ¿cierto? Sino diversidad de medios alternativos incluso, y que tienen la intencionalidad, de manipular la opinión pública. Y que depende mucho de la conexión de internet, de las plataformas y de las redes sociales, para que se puedan viralizar. Consecuencias: la difamación, la polarización social y la normalización de la mentira. Hay un micrófono por ahí activado, muchachos, con sonido. Gracias. Muchachos, esa difamación, la polarización social, muy recurrentemente las vemos, ¿cierto? Las fake news tienen por defecto, están dirigidas a un sujeto del enunciado, donde el presidente dijo esto, el ministro esto o aquello, tal personaje, ¿cierto? O sea, tienen a veces nombres propios. La polarización social, obviamente, divide la opinión pública, la posición que tienen frente a. Y cuando dice aquí la normalización de la mentira, es que esa mentira se vuelve creíble hasta tal punto que ya no se discute que es una mentira, sino que se da por un hecho como tal. ¿Listo? Esos son los grandes rasgos que tiene en términos de la definición de las falsas noticias y esos efectos, esas consecuencias que tienen. Hay una tablita aquí muy interesante, esta de acá, que es una categorización o una diferenciación de los tipos de fake news, ¿cierto? ¿Y qué es? Los tipos de fake news las clasifican como lúdicas, de negocio y de manipulación de la opinión pública. Yo diría... Papi, ¿tienen que echar en una ollita? ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, muy bien. Muchachos, la clasificación de las fake news, lúdicas, de negocio y de manipulación de la opinión pública. Yo diría y le añadiría algo más a esto. Todas y cada una de estas clasificaciones apelan a la manipulación o la transformación de la opinión pública. Pero esta clasificación es interesante porque las lúdicas tienen como este objetivo de divertir, de satirizar, utilizan mucho la metáfora, parodian mucho, ¿cierto? Son sarcásticas, humorísticas e inverosímiles. Entonces, vemos actualidad panamericana. ¿Alguna vez lo han visto ustedes? ¿Cierto? Tú te das cuenta que eso es una falsa información, pero no tiene esa intencionalidad de dañar, ¿cierto? Como la opinión pública, simplemente divertir, hacer sarcasmo, ¿cierto? Hay unas que han sido utilizadas en función de la mercadotecnia, por ejemplo, en aspectos de negocio que tiene como finalidad pues, generar seguidores y vistas de su contenido. Hay empresas que han apelado a las fake news, obviamente para ofertar sus productos y servicios. Son falaces, apelan a la ciencia de manera irresponsable y despiertan curiosidad y morbo. Entonces muchas de estas fake news, cuando ofertan un producto que tiene unas cualidades curativas o de la salud, por ejemplo, utilizan hasta esa información. Por eso, Jerry, ahorita te decía que muchas de estas noticias a veces tienen datos estadísticos que parecen ser reales, pero en realidad no, o son fuera de contexto, ¿cierto? Entonces, en términos de favorecimiento del mercado, algunas empresas han utilizado las fake news para ser más rentables, obviamente, pues un asunto muy propiamente dentro de la estrategia de mercadeo, incluso de la publicidad y todo eso. Y las otras, que son las que más comúnmente vemos y utilizamos, digo que utilizamos no porque las hagamos nosotros, sino porque estamos insertos en este contexto,
tienen una finalidad, la finalidad que tienen es manipular la opinión pública, ¿cierto? Con fines políticos y económicos, muy parecido a lo anterior, y son pasionales y buscan la provocación. Entonces aquí Jerry también nos lleva un elemento fundamental, que por eso les decía yo ahorita a ustedes, muchachos, esto apela significativamente a un rasgo, una característica biológica que tenemos todos y cada uno de los seres humanos, y es las emocionalidades, ¿cierto? Esto apela indudablemente a las emociones humanas. Una fake news que no tenga este componente no va a ser exitosa. Y por el lado de nosotros, de cualquier persona en condición de consumidor de esto, ahí es donde está el tema de la regulación de esas pulsiones emocionales, ¿cierto? Porque, como también lo decía Jorge con su metáfora, dedo caliente, ¿qué pasa en esa acción de compartir? Inmediatamente nos llega la información, o más bien a la gente, sin hacer la verificación correcta de las fuentes, ¿cierto? Sin dudar. La duda también no solamente es un asunto racional, es también emocional. Nosotros no somos robots. Entonces, claro, indudablemente vemos el encabezado del titular, apela significativamente de entrada a la emocionalidad, y es acompañada con una imagen, la fotografía. Y más allá de eso, tiene eso que estar articulado ¿a qué? A un aspecto de nuestro entorno, de nuestro contexto más inmediato, que noten ustedes que muy seguramente la gente va a compartir fake news donde ellos se vean representados. Si hay una cosa que no les interesa, no lo comparten, ¿cierto? Pero aquí hay un agravante más, y son los canales o los medios de distribución o de difusión. ¿Qué pasa con Facebook? ¿Qué pasa con WhatsApp? ¿Qué pasa con Twitter? ¿Lo ven? ¿Cuáles son las características que tiene Facebook? ¿Cuáles son las características que tiene Twitter, WhatsApp, entre otros portales? ¿Cierto? Cada uno de ellos yo creo que ya lo sabemos diferenciar, pero en el caso de WhatsApp, muchachos, y hoy por hoy los grupos de WhatsApp, ¿cierto? Muy interesante ese fenómeno. Chicos, esto quería resaltarles acá de este manual. Los que no leyeron, muchachos, es una lectura muy corta, muy sustancial, muy interesante, ¿cierto? Y ojalá ese manual no les sirva a ustedes para muchas otras cosas más, ¿cierto? En materia de periodismo, por ejemplo. Lo de la guía, ¿cierto? La guía que hace referencia inmediatamente de manera eficiente a WhatsApp. Interesante. Ojalá hagan esto. Yo lo abro rápidamente. Un texto. Un ejercicio interesante de detectar una noticia falsa. A ver si lo han hecho. Ahí está. Muy interesante. A ver qué se encuentran ustedes, a ver cómo les va. Me devuelvo al infográfico que nos dice acá, que recoge todo lo dicho acá, ¿cierto? Uno dice, bueno, ya es que nosotros, profe, es un tema pues es un tema muy recurrente y ya sabemos identificar las noticias falsas. Nosotros, ¿cierto? Nosotros, pero entonces, en función de una comunicación de carácter social, ¿cómo podemos nosotros contrarrestar estos efectos? Ya sabemos que uno debe de leer más allá del titular. Investigar la fuente, pero es que no la investiga la gente, ¿cierto? Y estos pasos que todos lo sabemos hacer, es una acción que cualquier persona la puede hacer, ¿cierto? Pero hay algo importante acá, compañeros, que es necesario rescatar. Entonces, los grupos de WhatsApp, noten ustedes, aquí ya estamos hablando propiamente de lo que nos enfrentamos día a día. Pueden colocarle el ejemplo de sus papás, de sus tíos, de sus familiares, de aquellas personas más inmediatas. Noten ustedes que esas emocionalidades que siempre las vamos a tener, que las tienen nuestros papás, nuestros tíos, nuestros familiares, se activan en la medida en que
ese miembro de ese grupo de WhatsApp es un individuo que es importante para el escenario o el ambiente social de esas personas. Es decir, tu mamá, la mamá, por ejemplo, le va a, creer, se va a comer el cuento de la fake news porque su tía, tu hermana, ¿cierto? Tu familiar inmediato le mandó la fake news. Es decir, legitima la acción comunicativa de esa otra persona. ¿Yo cómo voy a desconfiar de lo que está diciendo mi familia? ¿Cierto? Ustedes desconfían de algunos amigos que tienen en los grupos de WhatsApp. Pero es que noten ustedes, compañeros y compañeras, que los grupos de WhatsApp son espacios de interacción comunicativa muy cerrados, muy exclusivos y que básicamente se consolidan como unos espacios de la comunicación donde se legitiman muchas cosas que aparecen ahí. Otro elemento importante, noten ustedes, las noticias falsas, las fake news, en relación a las noticias verdaderas, propiamente trabajadas con su elaboración periodística y constatadas propiamente por los medios de comunicación, las noticias falsas, perdón, las noticias verdaderas, tú tienes que ir a ellas, tú las tienes que consultar, mientras que las noticias falsas te llegan, ¿no ven? Entonces es una cuestión muy particular ahí. Tú tienes que ver RCN Caracol, prendiendo el televisor, metiéndote al sitio web, o de pronto te mandaron la nota periodística, la noticia, en fin. Pero las fake news te llegan. Tú no las tienes que buscar, te llegan. Entonces es muy fácil. Y eso no solamente pasa en este contexto, compañero. No pasa ni en Colombia, no solamente pasa en Colombia, ni en América Latina, pasa en Estados Unidos, ya ha venido pasando, en Europa, en todo el mundo. Entonces no es un asunto de que nosotros, digámoslo así, seamos muy poco inteligentes o perezosos, no. Esto afecta a todo el mundo. Y ha afectado hasta periodistas de renombre, a comunicadores de renombre internacional. ¿Cierto? Vamos a ver el primer intervención. Muy importante, nos va a ayudar a clarificar muchas más cosas de las fake news. El término correcto es fake news, desinformación, y en estos días vamos a tocar otro término que se llama posverdad. ¿Qué es la posverdad? Es como la semilla de las fake news y de la desinformación. ¿Listo? Muchachos, ya sabemos que no podemos reproducir por acá todos de manera sincrónica. Vamos a hacer como siempre hemos venido haciendo. Les envío el link por el chat para que veamos esta intervención. Veámoslo por favor y luego regresamos.
Muchachos, ya terminaron. Sí, profe. Muy bien. Listo, Verónica, Simón. El resto. Vale, Jorge, muy bien. Muy bien. Bien, el resto. Muy bien. Bueno, ¿qué les pareció esta intervención, muchachos? ¿Qué rescatan de lo que nos dio esta periodista? Sí, Julián. Pero pues a mí me parece como algo que rescato es lo que da la misma guía, que pues que dice como que hacia el final que como en esta época de desinformación el periodismo surge como esa ventana pues para combatirlo. Muy bien, Julián, claro que sí. ¿Qué más rescatan ustedes por acá, muchachos? ¿Qué nos dijo esta intervención? ¿Cómo les pareció? Miren que no es un fenómeno colombiano, mundial. Miren los contextos en los que se da. ¿Qué más rescatan ustedes, chicos? La solución, ¿qué aporta? Y de hecho todos tenemos la solución. Lo que vimos en el artículo que debíamos de leer en la BBC, en parte de la guía del manual, también nos dice lo mismo. Verificar las fuentes, dudar, ese tipo de cosas, pero la gente no lo está haciendo. ¿Cierto? Y que son acciones relativamente muy sencillas, muy simples, que puede ser por pereza, por otras cosas, pero atacar el problema de raíz, desde el mismo momento en que nos llega la fake news, ¿cierto? ¿Cómo continuar combatiendo esas fake news? ¿Cierto? Entendiendo que la información es una fake news. Es importante entender que esa información es una desinformación, está basada en la desinformación, ¿cierto? ¿Qué más rescatan ustedes de lo que nos dice esta periodista? Ahora bien, vamos a mostrar otro de los recursos que les tengo por mostrar hoy, ya relacionado a nuestro caso, a nuestro contexto. También este es muy cortico, 3 minuticos. Como vamos a ver, esto lo hizo el espectador, para que miremos 4 noticias falsas que se dieron en nuestro contexto. Les acabo de mandar el link por el chat, vamos a verlo por favor y ya regresamos.
Muy bien, muchachos, ya vimos. Ok, muy bien. Sí, ¿Qué profe. opinan ustedes entonces de estos casos locales, nacionales? Ya muy al punto de nuestro contexto. Prueba que además de dar la desinformación, comunicar eres en la política, como daban ahí el ejemplo del plebiscito. Ajá, claro. Pero hay un elemento importante dentro del plebiscito. ¿Qué explicaron las fake news con el plebiscito? A ver, aquí analizando propiamente las estrategias de comunicación y tomando en cuenta nuestra posición, nuestra condición de comunicadores, ¿qué creen ustedes incluso que hubiéramos hecho nosotros si estuviéramos, por ejemplo, trabajando en la campaña del plebiscito por el sí, para contrarrestar las fake news? ¿Ustedes se acuerdan del plebiscito? A todos nos tocó. ¿Qué creen ustedes que se hubiera hecho para contrarrestar las fake news? Bueno, ¿qué fue lo que hizo las fake news? ¿Por qué fueron tan eficaces y qué se hubieran hecho en ese caso para contrarrestarlas? Muy callados han estado todos hoy. Los escucho, empecemos a discutir. Prueba pues que más que todo era, o sea, en el video le dijeron que era como la indignación y no explicaban como los puntos en que estaban en contra de los políticos o esas partes que no era como importante para el pueblo colombiano. Entonces era como más explicar en todos esos documentos de esos acuerdos que hicieron, explicarlos al pueblo colombiano como más masticado, porque pues muchas personas leyeron eso, pues, no, muy pocas personas lo leyeron y pues los que no saben de derecho, pues uno no entiende ese tipo de lenguaje. Entonces como dar como las herramientas para que el pueblo pueda interpretar y así sí pueda decidir si sí o no. Muy bien. Pues lo que dice, lo básico que tiene que hacer es la verificación, John, ¿sí o no? Tenemos que hacer es una verificación. Si la otra parte está tirando una información y con eso está ganando supuestamente adeptos, pues el que se está viendo implicado ahí en contra tendría que salir a buscar la manera de decir que eso no es así y realmente darle la verificación y lo que dice la compañía también ahí. Ahora, El, pero eso de alguna u otra manera se hizo. O sea, dentro de las estrategias de las comunicaciones de gobierno también se hizo eso, pero no fueron capaces. exactamente. No fueron muy eficientes en la comunicación. Porque como lo de que decías, claro, los acuerdos tienen toda una envergadura teórica o muy conceptual, ¿cierto? Explicar una situación de este tipo en unas líneas se convierte en una complejidad enorme, en un reto comunicacional también muy grande, pero sí empezaron a hacer ciertas estrategias. Recuerdo yo en nuestra institución, muchachos, habían unos chicos simulando, no sé si ustedes recuerdan, con una caja, o sea, un dado grande, un dado grande donde la gente lo tiraba y el número que salía, entonces le explicaban ese acuerdo. ¿Sí recuerdan de esa estrategia? Ellos se hicieron casi al lado de la biblioteca. Y había afluencia de personas. ¿Sí Profe, yo creo Hola. que a muchos de aquí no nos tocó esa época. ¿No les tocó? No. Sí, sí, claro. El Claro, plebiscito. ¿cierto? Bueno, pero plebiscito, o sea, en la institución se hizo eso, una estrategia pedagógica. Los chicos tirando le daban el dado a la gente, un dado grande. La gente los tiraba y le salía un número y le explicaban el acuerdo. Hacían obviamente otra actividad y eso los estudiantes estaban reuniendo alrededor pues, de esa actividad y me pareció muy interesante. Una de las estrategias, ¿cierto? Pero volviendo a lo que dice Jorge, claro, que esa verificación, totalmente, pero miren una cosa, que no lo visto el video. En el caso del plebiscito, apeló a qué? A la indignación. ¿Y qué es la indignación? ¿Qué moviliza la indignación en las personas? ¿Qué creen ustedes? Pues la rabia, el enojo.
¿cierto? Eso es lo que decía este man, Juan Carlos Vélez, vamos a hacer que la gente salga a votar con rabia, es que esa fue la estrategia, hacer que la gente se enojara y estuviera en contra de ese cuento. Por eso al gobierno le faltó la verdadera pedagogía. Ellos sí explicaban, pero lo que decía la compañía, había una pedagogía al común que no llegó. Por ejemplo, la estrategia del Senado funciona, pero no se hizo en una universidad donde están implicadas 300 personas, pero más allá, ¿qué más se hizo? No se hizo una pedagogía al común. Exactamente, la población civil. Es que la fake news, lo que decía ahora, John, es que toca la emocionalidad de las personas. Entonces la gente sale a publicar emocionalmente. Por ejemplo, con el COVID-19, ¿cuánto no publicaron cosas de mensajes de audio que esto venía de China, que una señora dijo que esto era un SIDA, que no sé qué, y las cadenas de audio fue por todos lados, porque están emocionales, ¿cierto? Entonces, los políticos son muy hábiles en esa parte. Y usted sabe que hay un man que se llama JJ Rendón, que es el más hábil para manejar toda esa forma de manejar especulación. Son estrategas de comunicación política. Una estratega de comunicación política que trabaja mucho eso, se trabaja, exacto, pero entonces eso no está muy alejado de lo que hacemos nosotros. Es que la comunicación política es una ramificación de lo que hacemos de nuestra preparación profesional, laboral, ¿cierto? Un tema interesante y de mucho trabajo. Pero entonces, volviendo al punto, Jorge, compañeros, es apelar significativamente a las emocionalidades de las personas y personificamos obviamente a las personas bajo unos rasgos, unas características que nos permiten diferenciarlos como buenos, malos, bonitos, feos, ¿cierto? Sinónimo de esto y aquello. Siempre vamos tenemos esa tendencia a hacer esas clasificaciones o esas personificaciones del bien, el mal, de lo bueno, lo malo, de lo bonito, lo feo, lo positivo y lo negativo de esa manera, porque nuestras concepciones de pensamiento nos permiten a nosotros hacer esas diferenciaciones y ubicar en un plano de contraposición diversidad de cosas, ¿cierto? Pero indudablemente es la emocionalidad que está en juego acá, siempre, siempre, sea cual sea el tema. También hay un elemento fundamental acá, y es que en estas noticias en este corto video que nos acaban de mostrar, mire que todas tienen las mismas características, al igual de lo que nos dijo la periodista en la intervención de la conferencia TED, ¿cierto? El encabezado, las imágenes a veces fuera de contexto, ¿cierto? Las altas dosis de pasionalidad o emocionalidad en términos de la construcción de la información, y obviamente la estrategia de viralización. Luego les digo, una noticia falsa, una fake news, es eficiente, es eficaz, cumple su propósito en la medida que sea viral, ¿cierto? En que sea viral. Y hay como unos insumos para entender entonces esa fabricación de las fake news, ¿cierto? ¿Qué más rescatan como de este último video que vimos del espectador con el tema de las lo que nos comentaron del plebiscito? Nos mencionaron un caso de Bogotá, ¿cierto? Donde la gente salió, mire que moviliza la gente, la opinión pública, que se convierte en acciones colectivas. Que no sé qué, no recuerdo bien la situación, pero que en Bogotá la gente salió a la calle a dormirse, un montón de cosas. Ahora bien, ya vamos a culminar, muchachos. ¿Qué pasa con este tema de las fake news, con este fenómeno tan particular? Y esto dura 35 segundos y miren lo que captaron, compañeros. Les mando el link por el chat, vamos a verlo y luego regresamos. 35 segundos. Muy bien. Ya lo vimos, ¿cierto?
Sí, profe. ¿O lo hayan visto alguna vez? No. No, jamás. De hecho, parecía como si estuvieran grabando alguna escena de alguna película. Vean, exacto. Hay una puesta en escena. O sea, no podemos decir, no, tenemos que tener claridad con algo, muchachos, ya sea en el ejercicio periodístico o en la realización de cualquier pieza o construcción de información de carácter periodístico o ese tipo de información. Los relatos pueden ser ficcionados totalmente. Nosotros podemos hacer documentales empleando la ficción, ¿cierto? Hay un género o un formato, lo denominan falso documental, ¿cierto? Usted puede utilizar toda esa cantidad de recursos. La cuestión es la intencionalidad. Una información como esa, de este tipo, una manifestación que compete, es un tema que compete a la opinión pública, mire el propósito que tiene. Es decir, es mirar el daño que puede ocasionar. Y por otro lado, en la intervención que nos hizo la periodista en la conferencia TED, ella menciona un aspecto muy particular. Y es que cuando ella muestra en sus manos el periódico, la prensa, impresa, ¿a qué está haciendo referencia a ella al mostrar ese periódico? No sé si se acuerdan esa parte donde me estaba explicando como el formal, que es que nosotros le otorgamos credibilidad a los medios. Obviamente por toda una trascendencia, todo un trabajo de tiempo que ha venido haciendo ese periódico, esa casa editorial en particular. Pero el periódico impreso nos proporciona, en el caso del periódico impreso, nos da esa seguridad, nos legitima la información. Ya hoy por hoy estamos legitimando otros medios. Por eso es que les decía yo ahora, ¿por qué es tan efectivo WhatsApp? ¿Qué es lo que tiene WhatsApp? WhatsApp no es un asunto, lo utilizan empresas, lo utilizan ustedes, lo utilizo yo, lo utiliza cualquier persona. Pero es un medio muy unipersonal, muy de tú a tú, y nosotros le damos legitimidad tanto a ese canal informativo o de comunicación y a su misma vez a los miembros que hacen uso o que pertenecen a un grupo de WhatsApp o que utilizan ese WhatsApp. Por eso es que su mamá o su tío se cree tan fácil también esa información, porque ¿quién se la mandó? ¿Quién fue la fuente informacional? Alguien que está inmerso en su círculo, en su entorno social. Yo no voy a dudar de mi familiar, quizás ustedes sí, pero en las mentes del resto de la gente, ¿qué pasa? ¿Lo ven? ¿Qué más fácil, muchas veces se ha prestado para esto, cuando uno le dice a una persona, venga, verifique bien la información en los medios oficiales, ellos dicen, no, es que los medios también dicen mentiras, los medios de comunicación, y vimos un ejemplo ahí, ¿cierto? Y es de verdad, o sea, solo lo captaron. También han venido perdiendo legitimidad ante la opinión pública. O sea que también aquí hay un trabajo arduo, no solamente por parte de los usuarios, de los consumidores, de la gente del común, del ciudadano corriente, también por parte de nosotros y sobre todo la tarea apremiante de los medios de comunicación en la actualidad. ¿No ven? Chicos, consideraciones finales, algo que ustedes quieran añadir, aportar. ¿Cómo les pareció el tema? De pronto no se imaginaban que íbamos a hablar de esto en este curso. Profe, incluso, pues ese ejemplo que nos acabas de mandar, por ejemplo, en Twitter hacen mucha alusión a como a las fake news, pues a desmentirlas y ponen ejemplos. Y con lo que pasó de las marchas en Estados Unidos, hubo un noticiero que puso pues una imagen de una película que supuestamente eran las protestas. Sí. Y también de que habían varios noticieros y ponían pues ahí los videos de que estaban como ya pues tenían como ciertos diálogos al presentar ciertas noticias o comer, ¿cómo es que pues propagandas. Entonces utilizaban las mismas palabras en varios noticieros. Sí, suele pasar en los noticieros para pintar las notas o utilizar unos planos, algunas secuencias de cosas que no corresponden, ¿cierto?
sea, no corresponden a la realidad, es decir, a partir de los relatos ficcionales, una película, extraen ciertas escenas, y en el peor de los casos, utilizan imágenes de otros contextos, es decir, de noticias que ya fueron hechas con tiempo atrás, pero las adecuan y las transforman en este contexto. Eso es una cosa que nosotros tenemos que poner mucho cuidado. Nosotros podemos utilizar imágenes de archivo y un montón de cosas, pero ¿cuál es el contexto, el sentido, el propósito del mensaje? ¿Cierto? Recuerden, hablamos hoy de las fake news yo creo que ya nos vamos con unas bases muy grandes, muy importantes, significativas para entender qué son, cómo se construyen o se estructuran y cómo contrarrestarlas. Y sobre todo también entendiendo cuáles son como esos canales o medios de difusión que hacen más efectivas las fake news y sobre todo en qué competen las fake news en nuestro quehacer profesional laboral y sobre todo entender la labor o la acción o el rol comunicativo que cumplen ya los usuarios o los prosumidores o los emisores, como lo hemos venido conversando, ¿cierto? Porque hoy por hoy, recuerden, los periodistas no son solamente los que fabrican fake news, ya es cualquier persona. Cualquier persona. Muchachos, algunas consideraciones finales, algo que ustedes quieran añadir a manera de cierre. Nada por comentar. Profe, pues tener en cuenta los pasos que nos dieron ahí en ese link y lo que siempre nos han dicho los profesores, buscar las fuentes. Normalmente cuando no revelan una fuente hay que investigar un poquito más a fondo y hacer lo que hace como en Twitter, buscar ese hilo que nos lleva al origen. Ok, muy bien, Verónica. Exactamente. O sea, es que los pasos los tenemos yo creo que claros. Aquí yo les he añadido una pregunta. ¿Cómo le ayudamos al resto de la gente, sea en este caso nuestras familias, las personas que están más inmediatas en nuestro entorno social y familiar, a contrarrestar las fake news? O sea, ¿qué harían ustedes? ¿Qué labor como comunicadores pedagógicos harían ustedes? ¿O qué han hecho? Aparte de regañarlos. ¿Qué acciones creen ustedes que se les podría explicar a la gente? ¿Y cómo lo explicarían? Para que no caigan en una fake news. Pues prueba a explicar cómo la estructura de una noticia, pues su veracidad y estos pasos que nos han, pues que hemos estudiado, culturizar más que todo. Muy bien, Andy, sí. ¿Quién más le añadiría algo más a esa acción de una comunicación pedagógica? ¿Qué harían? ¿Nadie más? Bueno, muchachos, entonces ya culminamos el tema de hoy. Ya para que nos vamos, les voy a mencionar varias cositas rápido de los trabajos. Les pregunto cómo van con el proyecto. ¿Cómo van? ¿Están trabajando? ¿Alguna dificultad? Profe, bien, pues por ejemplo, en mi equipo pues ya hicimos como una especie de texto base, pues como lo que usted nos había dicho. Y ya pues diga usted que prosigue. ¿Qué crees que prosigue? No, pues yo luego es como porque, como usted había dicho, como que otra asesoría y eso. Bueno, hay que tener en cuenta algo. Este trabajo es el único que nos queda por evaluar porque los foros ya están evaluados, ya los hicimos. ¿Cierto? La fecha de entrega de este trabajo es entre el 1 de julio al 15 de julio. El 1 al 15 de julio, ya estamos a primero, o sea, hoy. Tenemos hasta el 15 de julio para entregarlo. Entonces, muchachos, dentro de 8 días vamos a hacer así la última asesoría. La idea es que ustedes, yo les voy a escribir correo, la idea es que ustedes me planteen preguntas, inquietudes, me muestren adelantos, etcétera, dentro de 8 días, que sería el 8 de julio. El 15 podemos conversar de ciertos aspectos de ese mismo trabajo, ese mismo día se debe entregar, no se de nada con el tiempo, y tendríamos como una última temática, más bien por hablar, que lo haríamos a manera de cierre, el 15.
y son como aquellos estudios en la actualidad de la recepción, análisis de medios y de recepción en la actualidad, tan solo para mencionar algunos de ellos, cómo es el estado actual de los estudios de audiencias y recepción al día de hoy. Y también, obviamente, ese mismo día haríamos un cierre pues, del semestre, obviamente de la asignatura. Y para ese día, muchachos, podemos compartir las notas también que tenemos avaladas hasta el momento. Como ustedes me van a entregar entonces el trabajo el 15 de julio más tardar, yo tendría el resto de esa semana hasta creo que el 23 de julio, antes del 23 de julio tendríamos fecha máxima de subir la nota al sistema. La idea es que dentro del 15 de julio yo les comparta las notas que ustedes tienen hasta el momento. ¿Listo? Las exposiciones, los foros, ¿cierto? Para que ustedes tengan estoy esperando recopilar todos los trabajos de ustedes para darles la nota y que ustedes ya tengan una claridad frente a cada uno de los trabajos que ustedes hicieron. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí entonces, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna recomendación, alguna sugerencia? Muy bien, el silencio lo dice todo. Bueno, chicos, entonces, muchas gracias a todos y todas. Espero que este tema haya sido significativo, importante para ustedes, para todo lo que hacemos nosotros como profesionales. Y nos vemos entonces dentro de 8 días, pendientes del correo que les voy a enviar para tener en cuenta el tiempo de las asesorías, que ustedes sepan a qué hora nos vamos a conectar. ¿Listo? Muchas gracias a todos y todas, una feliz tarde. Gracias, profe, feliz día. Gracias, lo mismo. Estén muy bien, nos vemos. Gracias. Chao, muy bien.